Hola, hola, gente guapa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y listos para un nuevo vídeo explosivo en nuestro canal. Yo soy tu nombre / nombre del canal, y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. La energía está a tope y sé que este vídeo les va a encantar. Hemos estado planeando esto durante días, y finalmente llegó el momento de ponerlo en marcha. Hoy vamos a hacer un experimento un tanto peligroso, debo admitirlo, pero no se preocupen. Lo haremos con todas las precauciones necesarias. Aquí en tu nombre / nombre del canal, nos gusta llevar la ciencia al límite, pero siempre priorizando la seguridad. Creemos que la mejor manera de aprender es experimentando, viendo las cosas en acción y comprendiendo el porqué de cada reacción. Y hoy precisamente vamos a desentrañar una reacción bastante peculiar. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa cuando un cigarro entra en contacto con un globo inflado? Pues hoy lo vamos a descubrir juntos. Sí, como lo oyen, vamos a ver qué sucede cuando explota un globo con un cigarro. Y lo más importante, vamos a presenciar la reacción de Demet. Insertar clip breve de Demet, mostrando curiosidad o ligera aprensión. En el clip, Demet podría estar mordiéndose el labio inferior, arqueando una ceja o incluso encogiéndose ligeramente de hombros, transmitiendo una mezcla de emoción y un poco de temor. Así que prepárense para risas, sorpresas y quizás un poco de adrenalina. Pero antes de que encendamos el cigarro y hagamos volar globos por los aires, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de experimentos locos, retos divertidísimos y mucho más. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan de nada. Vamos, es gratis y nos ayuda muchísimo. Imaginen la cantidad de ideas alocadas que tenemos guardadas para ustedes, desde experimentos con slime gigante hasta retos de cocina con ingredientes sorpresa. La diversión nunca termina por aquí. Perfecto. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Tengo aquí todo lo que necesitamos para nuestro experimento, un paquete de globos de diferentes colores, un encendedor con cuidado, por favor, y por supuesto, el protagonista de hoy, un cigarro. Mostrar los materiales en cámara. Enfocar la variedad de colores de los globos, el encendedor con un primer plano de la ruedecilla y la llama, y el cigarro, mostrando la marca si no hay restricciones publicitarias. Antes de empezar, quiero enfatizar que este experimento se realiza bajo supervisión y con las medidas de seguridad adecuadas. No intenten esto en casa sin la supervisión de un adulto y tomando todas las precauciones necesarias. La seguridad es lo primero. En tu nombre / nombre del canal, tomamos la seguridad muy en serio. No queremos que nadie se lastime intentando recrear nuestros experimentos. Por eso siempre explicamos detalladamente las precauciones que tomamos y recomendamos que solo se repliquen bajo supervisión y con el equipo adecuado. Explicar brevemente las medidas de seguridad que se están tomando, como realizar el experimento en un espacio abierto y ventilado, tener un extintor cerca, usar gafas de protección, tener agua cerca para apagar cualquier chispa y mantener una distancia segura entre los participantes y el experimento. Bien, el primer paso es inflar los globos. Vamos a inflar unos cuantos de diferentes colores para que el espectáculo sea aún más espectacular. Demet, ¿me ayudas con esto? Necesitamos una buena cantidad de globos para tener una muestra representativa y ver si el color o el tamaño influyen en la reacción. Además, así tenemos más explosiones. Demet ayuda a inflar los globos. Mientras tanto, comentar. A mí siempre me ha fascinado la física detrás de cosas tan simples como un globo. Es increíble cómo una simple bolsa de látex puede contener aire y crear estas formas tan divertidas. La elasticidad del látex, la presión del aire en su interior, todo es una maravilla de la ingeniería natural. Y ahora vamos a poner a prueba su resistencia, a la manera difícil. Vamos a someter a estos globos a una prueba de fuego, literalmente. Veremos cómo reaccionan ante una fuente de calor concentrada y qué factores influyen en su explosión. ¿Será el color, el tamaño, la marca del globo? Lo descubriremos juntos. Una vez inflados los globos, ubicarlos en una superficie segura y visible para la cámara. Podría ser una mesa resistente, una lona protectora o incluso un espacio al aire libre con una superficie lisa. Perfecto. Ya tenemos nuestros globos listos y esperando su destino, explosivo.
Ahora viene la parte más intrigante. Vamos a encender el cigarro. Es importante recordar que fumar es perjudicial para la salud, y en tu nombre/nombre del canal no promovemos el consumo de tabaco. Este experimento se realiza con fines puramente científicos y para demostrar una reacción física específica. Encender el cigarro. Mostrar el humo y la brasa encendida. Capturar el detalle del encendido, el brillo de la brasa y el humo que se desprende. Ok, aquí viene la magia, o bueno, la explosión, más bien. Demet, ¿estás listo? Recuerda que vamos a mantener una distancia prudencial por si acaso. Y por si acaso, tengo a mano el extintor y un balde de agua, más vale prevenir que lamentar. Demet se muestra expectante. Acercar la cámara al rostro de Demet para captar su expresión de nerviosismo y anticipación. Bien, vamos a empezar con el globo rojo. Es el más grande, así que a por él. Vamos a acercar lentamente el cigarro y observar detenidamente lo que sucede. Se derretirá el látex primero, se formará un agujero, o explotará de inmediato. La ciencia es emocionante porque nunca sabes lo que va a pasar. Acercar lentamente el cigarro al globo rojo. Grabar de cerca el momento del contacto. Enfocar la punta del cigarro, el punto de contacto con el globo y la reacción del látex. ¡Boom! El globo explota. Capturar la reacción de Demet, que idealmente debería ser una mezcla de sorpresa, susto y quizás un poco de risa. La cámara debe vibrar ligeramente con la explosión, y el sonido debe ser nítido y potente. Vaya, eso fue rápido. ¿Vieron la reacción de Demet? Impresionante. Creo que no se esperaba que explotara tan rápido. La onda expansiva fue bastante fuerte, ¿verdad? Acercarse a Demet y preguntarle sobre su reacción. Demet, ¿qué te pareció? ¿Te asustaste mucho? ¿Te esperabas una explosión tan contundente? Demet responde. Dejar que Demet exprese sus sentimientos libremente, ya sea sorpresa, miedo o diversión. Incentivarla a describir lo que sintió en el momento de la explosión. Jajaja, me encanta. Bien, sigamos con los demás globos. Vamos a ver si todos explotan con la misma intensidad. Ahora le toca al globo azul. ¿Será diferente la explosión por el color? Vamos a averiguarlo. Repetir el proceso con los demás globos, variando la distancia y el tiempo de contacto entre el cigarro y el globo. Comentar las diferentes explosiones y las reacciones de Demet. Experimentar con diferentes tamaños de globos y observar si la tensión del látex influye en la explosión. Boom Boom Plus, ¡qué festival de explosiones! Parece que el globo amarillo fue el más resistente, ¿no creen? Tardó un poco más en explotar. Quizás el color amarillo tiene propiedades antiexplosivas, es broma. Pero sí que fue interesante ver cómo reaccionó de manera diferente. Analizar brevemente por qué algunos globos explotan más rápido que otros. Podría deberse al grosor del látex, la presión del aire dentro del globo, la calidad del material, la temperatura ambiente o incluso pequeñas imperfecciones en la superficie del globo. Y bien, amigos. Creo que hemos explotado suficientes globos por hoy. Ha sido un experimento muy explosivo. Literalmente. Y hemos tenido el privilegio de presenciar la reacción, inolvidable, de Demet. Creo que Demet va a necesitar unos cuantos días para recuperarse de este festival de explosiones. Enfocar a Demet nuevamente. Demet, ¿algún comentario final sobre este singular experimento? ¿Aprendiste algo hoy? ¿Recomendarías este experimento con las debidas precauciones, por supuesto? Demet responde. Perfecto. Bueno chicos, espero que se hayan divertido tanto como nosotros con este vídeo. La verdad es que me encanta traerles experimentos diferentes y ver sus reacciones, nos hacen el día. Ustedes son la razón por la que hacemos todo esto, y nos alegra saber que disfrutan de nuestros vídeos. Ahora, recapitulemos un poco lo que vimos hoy. Descubrimos que un cigarro puede hacer explotar un globo, ¿y de qué manera? Vimos diferentes explosiones, analizamos las posibles causas de estas variaciones y, lo más importante, presenciamos la reacción auténtica de Demet. Pero más allá de la explosión en sí, aprendimos sobre la física de los globos, la elasticidad del látex y la importancia de la seguridad al realizar experimentos. Pero lo más importante que quiero que se lleven de este vídeo es que la seguridad es lo primero.
Siempre tomen precauciones al realizar experimentos, especialmente si involucran fuego o materiales peligrosos. No queremos que nadie se lastime, así que por favor, sean responsables y sigan nuestros consejos de seguridad. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos impulsa a seguir creando contenido divertido e interesante para ustedes. Y hablando de apoyo, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Se asustaron con las explosiones? ¿Cuál fue su globo favorito? ¿Tienen alguna idea para futuros experimentos? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y responderles. Sus comentarios son nuestra fuente de inspiración. Ahora, antes de despedirme, tengo un último llamado a la acción para ustedes. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like enorme. Y si creen que a sus amigos también les gustaría ver este experimento explosivo, compártanlo con todo el mundo, difundan la ciencia y la diversión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Estamos planeando un experimento no les diré. Pero les aseguro que será épico. Así que ya lo saben, amigos. Denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día espectacular. Adiós, y recuerden, la ciencia está en todas partes.